Había una vez un bebé que quería ser el más fuerte del mundo, pero sabía que no podía ganarle una bomba atómica, así que entrenó toda su vida para algún día poder cumplir su sueño. Y así comienza la historia de nuestro esquizofrénico y querido Shadow. Nacido en Japón, entrenó día y noche hasta ponerse así bien mamado, hasta salvó una waifu de su salón. Pero un día el poder fue tanto que implosionó y Kamion-kun lo mandó un isekai. En este mundo fue bautizado como Sid, donde a pesar de todo nunca perdió de vista su sueño y continuó entrenando. Y mientras entrenaba sus habilidades mágicas, salvó a unas niñas poseídas que se veían así todas feas, pero con una bañada quedaron kawaiis, formando así la secta de las sombras. En este momento fue cuando nació el gran guerrero Shadow. Aproximadamente a los 10 años, cuando derrotaba a unos bandidos y encontraba más personas para su secta, se dio cuenta de que si no podía detener una bomba atómica nuclear Chernobyl, él se convertiría en una. Así que comienza a practicar una gran técnica. Shadow solo estaba jugando con su imaginación y quelatina, por eso la secta que formó quiere hacerse más fuerte para poder derrotar a diablos, que se había inventado pero al final resultó ser cierto, así que se alejan de él. Esto lo deprime un poco, pero ni modo, la vida sigue. Hasta que a los 12-13 años más o menos entra a una escuela mágica, como Hogwarts pero sin los flipendos. Aquí se hace amigo de 2 NPCs para no resaltar, ya que estará toda su vida en las sombras. A los 15 años, por desgracia, hace una apuesta con sus amigos NPCs y termina saliendo con la persona más importante, bella y tsundere de la escuela. Y como no quiere resaltar mucho, quiere terminar con ella, pero un día desaparece y lo culpan a él. Así que lo torturan, pero le salió mal porque eso le gusta. Cuando lo liberan se encuentra con su secta que pensó que lo habían abandonado, pero resulta que solo estaban reclutando a más personas. Con esta motivación, Shadow se encuentra con un asiento del culto de diablos, y para demostrar el tamaño de su miembro utiliza una técnica así bien cabrona, que estoy seguro que llegó a levantar más de un miembro viril. Después de dejar un hoyo gigante en la capital y que probablemente haya matado a miles de personas inocentes, la escuela es atacada por unos impostores que se hacen pasar por Shadow Garden. Aquí Shadow actúa como todo un NPC, dando la vida por un estudiante y reventando al malo de turno. Después de morir, pero sobrevivir, Shadow va a una especie de festival donde varios guerreros se enfrentarán a una prueba, donde se invocará a un guerrero con las mismas capacidades. Ahí Shadow aparece y termina invocando a uno de los seres más poderosos de ese mundo, pero Shadow termina ganando. Así que se abre una puerta y sin miedo entra. Ahí dentro encuentra una persona atrapada, muy bella por cierto. Así que Shadow, como todo un hombre, le ayuda a escapar, pero en el proceso aparece un hombre pelón y una elfa. Pero Shadow es Shadow y les gana easy. Tiempo después Shadow está aburrido, así que Shadow se inscribe a un torneo, pero lleva un disfraz porque él quería parecer un NPC del montón, pero en realidad estaba roto. Y así les va enseñando una lección de humildad a muchos de sus oponentes, hasta que le toca pelear con una pelirroja que decían que era muy fuerte, pero... Todos quedamos impactados con esa escena, pero solo era una imagen residual, aunque sin mucho esfuerzo Shadow la detona. Y no sabe por qué, pero una de sus compañeras de clase mandó pa' lobby a su papá que era un rey. Así que Shadow motivado revela su identidad y lo ayuda a escapar. Pero una elfa que andaba por ahí y la pelirroja deciden hacerle frente. Aquí presenciamos la mayor humillada jamás vista en la historia del anime. Después de que Shadow detonara a la elfa y a la pelirroja, ahora toca que lo detonen a él. Y es obligado a ir a otra ciudad junto con su hermana. Pero ahí aparecen unos zombies vampiros mamadísimos chupasangre. Ahí Shadow encuentra su felicidad, o sea mucho oro. Por desgracia, al pelear con un vampiro que no sabe de dónde salió, pierde una gran parte del oro que había encontrado, ya que tenía que defender a su hermana y a los que estaban por ahí. Y como el dios generoso que es, en vez de detonarla, la cura de su maldición, y así evangeliza a un vampiro. Cuando regresan a su pueblo, Shadow se da cuenta de que ahora existen los billetes. Así que se le ocurre la brillante idea de traicionar a su gente para hacerse rico y poder cumplir todas sus fantasías. Por eso toma la personalidad de John Smith y se termina aliando con una zorra. Y así se detona a varios miembros de su secta, entre ellas a Alpha. Pero al final su propia secta le quita todo el oro que había reunido y queda pobre. Así que para sacar su coraje se madrea a un lobo, zorro, perro ciego que andaba por ahí. Después de esto Shadow se aleja un poco de la organización porque cree que estarán molestos con él porque los traicionó, así que se va de viaje. En su viaje se encuentra con una chica que salvó en el ataque de los vampiros y la vuelve a salvar. Ya en la noche ve que su secta anda siendo atacada por unos malos, así que llega a salvarlas, y después de mostrar sus pectorales le informan que el miembro 666 los traicionó. Shadow no sabe quién chota es el miembro 666, pero le cae un periódico donde dice que Rose se va a casar, y esto molesta mucho a Shadow, porque entonces haber matado a su papá no tenía sentido, así que va a buscarla. Así que se infiltra como Sid mostrando sus habilidades como pianista, y de paso se liga a una maid que andaba por ahí. Cuando por fin se encuentra con Rose le dice que siga con sus sueños, y le muestra cómo su mamá está siendo detonada literalmente por el malo. Esto
Esto le causa algunos traumas a Rose, pero Shadow le deja un anillo que le robó al malo para que Rose tome su decisión. Ya en la boda Rose activa el anillo y sale su papá hablando de cómo fue envenenado y que su hija es buena. Pero lo importante es que libera una bestia así bien cabrona multiversal de la cual Shadow se tiene que hacer cargo. Y todos quedan asombrados a ver el tamaño del miembro de Shadow, y como si nada vence a la bestia. Pero el malo de turno no puede quedarse así. Por eso como en Arifureta se come al monstruo y adquiere sus poderes, pero sabemos que nadie vence a Shadow. Así que es derrotado, pero esto provoca que se cree un agujero negro y Shadow, como todo un chat, decide entrar. Y se da cuenta de que fue llevado a otro mundo, que casualmente es Japón. Ah, y Beta también entró. Ahí se encuentra con su antigua compañera de clase y como es costumbre se hace pasar por un NPC que no recuerda nada. Y Beta se hace pasar como su hermana. Ahí se enteran de que la Tierra fue atacada por unos monstruos de cebo y algunos humanos pudieron usar magia. Pero pues nada de esto le importa a Shadow y él solo quiere madrearse unos cuantos monstruitos. Después Shadow ve como a su compañera de clase se le alborota la sangre y se transforma en Akane Orochi. Pero esto no es problema para Shadow, que con una chinga le regresa a la normalidad y Beta la secuestra como si nada. Ya en su mundo de regreso, Shadow se da cuenta de que su hermana está pasando por la enfermedad del 8º grado, pero la entiende porque él también pasó por lo mismo. Shadow anda aburrido, así que de vez en cuando va a la azotea a practicar sus líneas de protagonista y se encuentra con una persona rara, pero con una capa muy cool, y como en Scary Movie le da una chinga y se la quita. Por cierto, así terminó el tipo al que le quitó la capa. Tiempo después la escuela es atacada como por 5ª vez y nadie hace nada. Pero Shadow se emociona porque es su momento de brillar como NPC. Por desgracia se encuentra uno de sus compañeros de clase y se da cuenta de que tiene un collar raro. Este collar tiene un contador de magia que cuando llega a 0 le explota la cabeza a su compañero. Pero su muerte no es en vano, porque Shadow se transforma en él y resolverá todos los problemas con la apariencia de su compañero. Y así se encuentra con el grupo de todos los protagonistas y la prima del sujeto del que se transformó. Y como todo un dios resuelve todos los problemas llevando así el equipo a la guarida de los malos. Aunque en el camino cayeron en una trampa puesta por un supuesto compañero de clases, pero tranquilos que Shadow le da una lección con unos bolígrafos, salvando así a la prima y por qué no decirlo también conquistando su corazón. Cuando están a punto de tronarse, la hermana de Shadow llega al dios y la salva del 5º asiento del culto del diablos, que según era muy bueno y muy fuerte, pero Shadow le da unas clases y lo manda para el lobby. Y así todo está bajo control gracias a Shadow y su esquizofrenia, aunque en el siguiente arco se pone más esquizo, porque se transforma en un payaso y anda aterrorizando a toda la ciudad, dando vida negativa a unos cuantos malos con cartas de póker. Y hasta aquí llega el manga. Algún día voy a leer las novelas y se las voy a traer, tal vez. Y si quieres ver la traición de Z a Shadow Garden, aquí te dejo un video.